Notimundo Estelar. Información inmediata. Por decisión del Ministerio del Trabajo, la vicepresidenta Verónica Abad quedó suspendida por 150 días sin remuneración de sus funciones. Una decisión que ha causado el rechazo y cuestionamiento de varios sectores. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con la abogada Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, para hablar sobre la suspensión de 150 días de Verónica Abad. Buscan sacarla de su cargo, al menos esa ha sido la interpretación de varios sectores, incluso juristas, que han cuestionado esta decisión del Ministerio del Trabajo. Doctora Núñez, ministra, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muchas gracias por esta cordial e importante entrevista, señor Yepes. A las órdenes. Gracias. De acuerdo a lo que hemos visto y todas las acciones que se han seguido desde el gobierno, han determinado ya y han decaído en esta suspensión de la vicepresidenta de la República en sus funciones. 150 días. Una decisión desmedida quizá y se ha dicho inconstitucional a todas luces. A ver, yo empiezo señalando lo siguiente, que es importante conocer la base. Porque el Ministerio de Trabajo se vio en la necesidad y cumpliendo una decisión judicial sustanciar y resolver este sumario administrativo. Es la señora Verónica Abad, entiendo que con el grupo de asesores juristas que la acompañan desde el punto de vista constitucional, porque son constitucionalistas según así lo expresan, quienes presentan una acción de protección que recae en una unidad judicial penal con competencias en delitos flagrantes en la ciudad de Quito, donde ella acude a fin de cuestionar la apertura del sumario administrativo. La juez del caso resolvió en primer lugar no concederle la medida cautelar de suspensión del sumario administrativo, y ya en la resolución, es decir, ya en la esencia de la resolución de la acción de protección presentada, dispuso que el Ministerio de Trabajo sí es competente para conocer y sustanciar este trámite administrativo en razón de que existe norma previa establecida en la LOCET y que ella es una servidora pública. Lo único que determinó la juez de dicha unidad judicial es que el Ministerio de Trabajo no tiene la condición para, en el caso específico de la señora Verónica Abad, proceder a destituirla. Por tanto, es una decisión judicial la que lleva al Ministerio de Trabajo a actuar, y esta acción de protección fue presentada por la señora Verónica Abad. ¿Cuál es la disposición constitucional que permite esta decisión en cuanto a la suspensión de la vicepresidenta? A ver, nosotros tenemos que señalar cuáles son los argumentos jurídicos que llevaron a esta suspensión. Primero, que quedó definido que el Ministerio de Trabajo es competente en razón de que se estableció que uno de los puntos de controversia era si ella es o no es una servidora pública. En efecto, la LOCET, que es una norma es un conjunto de disposiciones normativas que integran esta ley orgánica del servicio público, establece que los funcionarios que son electos en elección popular son servidores públicos. Lo único que no son servidores públicos de carrera. Por tanto, es la LOCET la que determina que en efecto ella es una servidora pública. ¿Cuál es la norma constitucional? Eso lo establece el artículo 229 de la actual Constitución de la República en vigencia. Y existe una consulta que se efectúa al Procurador General del Estado, que en efecto determina que es ella una servidora pública. Se resuelven dos problemas allí, el problema de la competencia y el problema de su condición. Es la LOCET la que establece el tipo de sanción. ¿Cuál es la sanción para el caso específico, dice la norma, de la persona que falta por 3 días injustificados? Ministra, la Constitución establece también claramente las causas de ausencia temporal de quien ejerce la vicepresidencia de la República, que además son las mismas de quien ejerce la presidencia de la República. ¿Dónde queda la Constitución entonces? ¿Es una norma superior? Déjeme decirle que ella no tiene una ausencia temporal.
Ella tiene una ausencia puntual de varios días. No es la interpretación de la ausencia temporal. ¿Cuál es la diferencia entre puntual y temporal? No es una ausencia temporal, es una ausencia de lo que yo leí el sumario administrativo de 5 días. Por tanto, no es una ausencia temporal. Es evidente. ¿Cuál es la diferencia, ministra? Eso quiero que nos puedan entender también quienes nos escuchan. ¿Cuál es la diferencia entre la ausencia temporal y la ausencia puntual que usted menciona? Porque la ausencia temporal puede ser 5 días, 10 días, 20 días, 30 días. Y usted ha dicho son 5 días. La ausencia definitiva son innumerables días, son varios días. Y usted ha dicho son 5 días, entonces aplicaría la ausencia temporal. Bueno, yo le voy a decir algo. El Ministerio de Trabajo no le ha hecho a ella o no le ha realizado un juicio político. Y quiero decirle una vez más a usted y al país... ¿Qué es la única forma para sacarle...? Ivonne Núñez, desde el mes de enero he sostenido que la LOCEP debe ser derogada. No solo por este tipo de situaciones que contiene la LOCEP, que en mi criterio contiene errores de denominación, sino que en el caso específico de los trabajadores, en el caso de los contratados en el sector público como servidores ocasionales, no le generan estabilidad. Y aquí hay que establecer lo siguiente: ¿quién creó, quién diseñó la LOCEP? La LOCEP fue creada en el año 2010. Pero ella no es, ministra, ella no es servidora pública. Ella no llegó a la vicepresidencia por concurso, no llegó a través de un nombramiento. Hay una elección popular que asumimos deberá respetarse. ¿Qué decirle a la gente que ha votado mal o bien por este gobierno y por el binomio en su momento, por Daniel Noboa y por Verónica Abad? La Constitución determina que la persona electa en elección popular es servidora pública. Así lo dice la Constitución. Y así dice la Constitución, también se refiere a las causales para la ausencia temporal. En el artículo 83. ¿Cómo? Asimismo, la Constitución se refiere a las causales en caso de ausencia temporal o definitiva. Mire, aquí hay un hecho importante. El tema que nos ocupa es una derivación de una acción de protección. Si usted ve el origen de las acciones de protección, ¿quién creó las acciones de protección? Las acciones de protección fueron creadas por la Constitución de la República. Fueron diseñadas por quienes elaboraron esta Constitución. Y existe una ley específica que determina el trámite de una acción de protección, que es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Usted me hizo una pregunta en relación a los días. Pues le comentaré que la LOCEP determina que para la ausencia de más de 3 días injustificadamente a su puesto de trabajo existen 2 tipos de sanción. La una es una suspensión y dice la norma textualmente o destitución. Pero entonces, es la juez la que dice que no pueden aplicar lo segundo. Entonces, ministra, es la juez de garantías constitucionales. Entonces no correspondía suspenderle de sus actividades como embajadora, más no como vicepresidenta, porque hay una delegación. ¿Cuál fue la suspensión? ¿Qué ha dejado de ser Verónica Abad? ¿Vicepresidenta o embajadora? ¿O las dos? No, ella tiene su condición de vicepresidenta y mediante esta decisión se encuentra suspendida para ejercer el cargo que ostenta como servidora pública. Esa es la interpretación normativa que consta en el sumario administrativo, que es un sumario administrativo público. Pero están conscientes que están los 150 días. Están conscientes. Yo he leído el sumario administrativo y establece lo siguiente: la máxima sanción, dice la LOCEP, es de 24 meses. Eso significa 730 días. ¿Qué es lo que efectuó la abogada sustanciadora de la causa? Ella señala en la decisión que aplica un principio, que es el principio de proporcionalidad, y lo que ha aplicado es el 20% del total del máximo de la sanción administrativa. ¿Qué es lo que ustedes están conscientes de que esta decisión puede ser elevada ya a instancias internacionales? Hay precedentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre decisiones similares. Esto incluso al Ecuador le puede costar más adelante incluso un pago que deberíamos pagarlo todos. Ya vimos lo que ocurrió con la... ¿Se refiere?
Si usted se refiere al caso Petro, déjeme decirle lo siguiente. La decisión del caso Petro, versus lo Colombia, único que sostiene como base en su decisión es que se violó el artículo 23 de la Convención o Pacto de San José, que hace mención que cuando se inhabilita a una persona de elección popular, se le impide para seguir participando en procesos electorales. Por lo tanto, se violenta el artículo 23. Esa es la esencia de la decisión en el caso Petro. En el caso de la señora Verónica Abad, no está inhabilitada. Por tanto, no se ha incumplido con el artículo 23. Goza ella de los derechos contenidos en el artículo 23 del Pacto de San José. Pero le han inhabilitado a ejercer el cargo de vicepresidenta para el que fue elegida. Sí, pero el artículo 23, que es la esencia de la decisión del caso Petro, que por cierto no es el primer caso que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la inhabilitación para ejercer, en el caso de él, las funciones que ejerció en ese momento, que fueron las de alcalde mayor de la ciudad de Bogotá. La señora Verónica Abad goza de los derechos políticos tal como le establece el artículo 61 y 62 de la actual Constitución de la República. ¿Usted recuerda lo que ocurrió en su momento con las decisiones polémicas, igualmente polémicas a esta, con, por ejemplo, los diputados de los manteles, con la Corte del 98, con el Tribunal de Garantías Constitucionales en su momento? ¿Cuánto ha debido el Ecuador pagar por todo esto? No se ha terminado de pagar, quiero decirle. Y los algunos han recibido ya el pago y a todos nos ha costado. Y aquí hay un hecho mucho más... En el caso de exmagistrados sí se realizaron los pagos. Le podría decir de mayor connotación. Ya el Estado ha pagado algunos millones de dólares en el caso de los jueces que fueron destituidos. Y nos puede costar otros tantos miles señor Correa, esta cuando decisión. Presidía el Consejo de la Judicatura el señor Gustavo Yals. Pero aquí no es un caso que está concluido. Ella tiene, entiendo que ha presentado el día de hoy el recurso de apelación de conformidad a lo que establece la LOSEC, y también ha presentado una nueva acción de protección sobre el tema de la competencia. Esto podría ser elevado a la Corte Constitucional, seguramente tomará también algún tiempo, pero ¿no temen ustedes de las consecuencias? Porque no uno, no dos, no tres, yo creo que ha sido una inmensa cantidad de juristas constitucionalistas, penalistas, civilistas, abogados de todo tipo que han opinado sobre la decisión, y no he leído, salvo uno por ahí, alguien más que no cuestione. Mire, yo entiendo que la fase en la que vive el Ecuador, que es la fase preelectoral, sumado a esto el hecho de que los constitucionalistas que aupan a la señora Verónica Abad, y lo he leído en las redes sociales y lo he visto en los medios de comunicación muchos escrita, incluso discrepan con ella, muchos la han cuestionado, pero ella ya en el momento en que si llegase a asumir la presidencia de la República, diera inicio a un sinnúmero de indultos a personas sentenciadas, incluso a personas que se encuentran pero esa es una probabilidad, y a su vez procesadas. Pero esa es una probabilidad, ministra, que es algo que ustedes o algunos han advertido podría hacer Verónica Abad. No por eso vamos a buscar el camino para suspenderle a toda costa, de cualquier forma, evitar, lo dijo en su momento Esteban Torres, querían evitar a toda costa que Verónica Abad asuma la presidencia, que opere esta sucesión. Mire, yo le digo una situación desde mi punto de vista como ministra de Trabajo y conociendo al señor presidente de la República, y lo vuelvo a repetir el día de hoy por segunda ocasión porque lo dije a primera hora de la mañana. Conociendo la conducta del presidente Daniel Noboa, y además no siendo desconocido absolutamente para nadie las condiciones que vive el Ecuador de la lucha frontal contra el crimen organizado, este proceso electoral va a estar revestido de una seguridad única para todos los candidatos quienes aspiran a conducir el Estado ecuatoriano. Por tanto, mi conclusión es que no creo que el señor presidente vaya a hacer campañas permanentes durante las 4 semanas, que son las semanas que ha identificado el tribunal, como se llama ahora, Consejo Nacional Electoral, para este proceso electoral. ¿Qué es lo que yo digo con mi análisis? Que no es esta acción presentada de sumario administrativo la que
va a allanar el camino para que el señor presidente Daniel Noboa Asín proceda a hacer una campaña política. No constituye de ninguna manera. Y quiero comentarle además lo siguiente. Cuando la señora Verónica Abad pasó a Israel, el Ministerio de Trabajo le elaboró un acuerdo ministerial a petición de ella. Y todas las semanas con el Ministerio de Trabajo mantenía cordiales relaciones porque ella solicitaba 2 hechos fundamentales: el respeto a todos los trabajadores que se mantienen en la vicepresidencia de la República, que por cierto, absolutamente a nadie se ha procedido a despedir. Existen reubicados porque todos no pueden estar ahí. 11 choferes sin hacer nada, hubo que reubicarlos. Y la segunda consideración de las conversaciones con la señora Verónica Abad eran en relación a los gastos que ocupan el caso de ella. Entonces, de pronto la señora dejó de tener relación alguna con el Ministerio de Trabajo. Es allí cuando el ministerio le pregunta a la vicepresidencia de la República qué es lo que está sucediendo, por qué no se ha trasladado a Turquía, porque este pedido de traslado además fue solicitado por la señora Verónica Abad. Lo que ocurre, insisto, ministra. Ninguna. Lo que ocurre, insisto, ministra, es que hay una norma constitucional suprema que se hace un llamado a respetar, es decir, hay causales expresas en la Constitución para poder suspender, para determinar la ausencia temporal o definitiva en el caso del presidente o vicepresidenta. Eso no se ha cumplido aquí. Bueno, sería importante que se lea la parte superior cuando se refieran a esas causales. Esas se refieren a destitución. Y la señora Verónica Abad está habilitada, goza de los derechos políticos, se encuentra suspendida porque es ella la que lleva a través de una acción de protección, entiendo, asesorada por todo su equipo de constitucionalistas, y la acción de protección le obliga al Ministerio de Trabajo a cumplir con la sustanciación. Yo hago una pregunta en este momento. ¿Qué hubiese pasado si el Ministerio de Trabajo no hubiese cumplido con la decisión emanada por una juez constitucional? Evidentemente viene la demanda de incumplimiento. El Ministerio de Trabajo ha cumplido estrictamente con la vía constitucional por la cual optó la señora Verónica Abad para cuestionar la competencia. Sin embargo, es una juez la que dice que el Ministerio de Trabajo es competente. Lo que ocurre es que posteriormente también nos enfrentamos a una demanda internacional, posiblemente, y en contra, en primera instancia, asumo, de la abogada Silvana Paola Villarroel Campos, quien es la secretaria ad hoc de Recursos y Sumarios Administrativos del Ministerio del Trabajo. Esto es un poco a lo que se enfrentan. Y también otro tema que ha sido cuestionado y motivo de debate en estas últimas horas es con la designación que se ha informado respecto de Saría Moya como la nueva vicepresidenta de la República. ¿No hay una suerte de lo que se conoce ahora como la simulación de funciones? Mire, yo le debo señalar aquí lo siguiente. Esta primera sentencia que le otorga la competencia al Ministerio de Trabajo tiene que ir por control concentrado directamente a la Corte Constitucional. Allí la Corte Constitucional tiene una vía que es una vía expedita, que es la selección del caso. Espero que los constitucionalistas que me están escuchando y que nos están escuchando a los dos, entiendo que conocen de esto. Esa es una vía expedita, es muy rápido, porque todo juez está en la obligación de enviar su decisión, cualquiera que esta haya sido. La otra vía es a través de una acción extraordinaria en la medida en que se la plantea ya por una decisión de segunda instancia. Vea, yo soy una estudiosa incluso en la actualidad de los precedentes constitucionales y a mí me gusta la cultura del precedente constitucional y este es uno de los casos que espero que prontamente sean resueltos en razón de que esta ministra de Trabajo viene exigiendo la derogatoria de la LOCEP. Y cuando yo he estado en el legislativo les he pedido a los asambleístas, señores, pónganse a trabajar en el tema del Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque la mayoría de los delitos, incluso delitos de bagatela, son imprescriptibles. Señores asambleístas, pónganse a trabajar en la derogatoria de la LOCEP. Tiene este tipo de situaciones
que son incongruentes frente a las denominaciones de quienes son electos en consulta popular. Pero ya se han debemos entender por qué se hizo todo este andamiaje jurídico y quiénes los hicieron. De momento se han puesto a trabajar los asambleístas y hablan de un posible juicio político en su contra. Mire, yo no le tengo miedo a ningún juicio político. Si yo fuera una mujer con miedos, no podría ejercer primero la profesión como abogada. Una persona que tiene miedos no puede ejercer la profesión de abogada. Yo tengo muchos años en el sector público y hoy estoy frente a un medio de comunicación sin ningún miedo. Yo no le tengo miedo a los juicios políticos, porque los juicios políticos en la actualidad son juicios de números y son juicios de venganzas, como fue el último juicio que se instauró contra la doctora Mónica Palencia, a quien yo denominé en el momento en que me tocó rendir mi testimonio como el odio heredado. Ministra, gracias por haber estado con nosotros. Estaremos pendientes de las acciones. Entendemos que hay recursos para Verónica Abad en este proceso y hay también evidentemente las advertencias de que esto podría llegar a instancias internacionales. Ojalá y esto no nos vuelva a costar otros miles de dólares a los ecuatorianos por sanción al Estado. Ministra, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted y no deje de invitarme. Siempre está invitada, ministra. La abogada Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, hablando sobre la suspensión de los 150 días de Verónica Abad. Han buscado sacarla de su cargo, al menos de momento hay una decisión de 150 días de suspensión. Decisión cuestionada desde varios sectores de juristas que han dicho que esto está abiertamente en contra de la Constitución, además de la institucionalidad del país. La ministra Ivonne Núñez defiende esta posición, aun cuando no se descarta que esto podría ir a instancias internacionales. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando